de categoría no profesional a profesional, los sueldos de los jugadores tienen que aumentarse. El equipo asistencial no se le quiere dar ese salto. Y si tú para vivir necesitas complementarlo con otro trabajo, algo se resiente. De Madrid es un gran club. Nos podríamos mover en 300.000 euros aproximadamente de presupuesto. Realmente tú no tienes día libre. Hay lesionados. Exacto. Al que tú tienes que estar antes, después y durante. Siempre ha habido esa lucha, ¿no? Entre entrenador y servicio médico, porque parece que al fin y al cabo yo entiendo en entrenador que si pierde 3 partidos está en la calle. Las recuperaciones en deporte siempre son incompletas. Exacto, es que muchas veces se pierde de vista eso y dices, es que forzar a un jugador que tiene 14 años, que pueda tener futuro por delante, y tener una lesión de gravedad que le puede cortar la carrera directamente. ¿Cuántas lesiones han complicado por no tener un diagnóstico adecuado? Muchas, porque para aplicar un tratamiento correcto tienes que saber qué tiene. No hay 2 lesiones iguales. Hubo una infiltración en el hospital que se infectó y que eso afectó al menisco y que era un jugador con proyección, acabó con una minusvalía. Los juguetes rotos también ha habido muchos. A veces... Este es el podcast de Promovimiento. Muy buenas, hoy tengo la grandísima suerte de traeros a una persona que me ha marcado mucho en lo que es mi carrera profesional, porque ahora entraremos un poquito en detalles. Fue mi jefe dentro de los servicios médicos del Atlético de Madrid y una persona con la que he aprendido muchísimo. Así que vamos además contigo, Luis, a inaugurar una sección que es las preguntas rápidas para hacer una pequeña contextualización sencilla de quién eres. Vale. Primero, tu nombre completo. Son fáciles, ¿eh? En estas no nos vamos a entretener. Que no son horas. No, mi nombre es Luis Fernández Rosa y bueno, y no sé, ¿qué más quieres? Ya está, es nombre completo, pregunta rápida. Vale. ¿Apodo? ¿Tienes algún apodo con el que te conozcan dentro de tu sector? No. Vale. ¿Formación profesional? A ver, formación profesional, yo soy médico especialista en medicina de la actividad física del deporte, luego tengo el doctorado en rehabilitación y luego tengo también la carrera de fisioterapia, la diplomatura y el grado de fisioterapia. Vale. Bueno, más algún máster por ahí perdido. Más algún máster. No. Y algunas otras cuantas cosas. Aquí te va en la siguiente pregunta a meter un poquito en relación a tu edad y lo siento, Luis, pero ¿cuántos años de experiencia profesional tienes encima? Pues buena pregunta porque nunca me la he hecho, pero yo empecé deben ser cerca de 40. Cerca de 40. Es la cuenta de la vieja. ¿Con cuánto empezaste y cuánto tenemos ahora? Restamos y... Yo empecé tarde porque era deportista, acabé la carrera más tarde, aunque no lo parezca, sí que era deportista y luego, bueno, pues todavía hago algo, no, ya no hago mucho, pero ahora solo hago docencia, pero vamos, todavía... Y que ahora nos meteremos un poquito en eso. Y por último, para acabar con las preguntas rápidas, tu lugar de residencia. Madrid. Vale. En Majadahonda, Madrid en concreto. Vale, ahora ya sí, pues es el momento de conocerte un poquito más en profundidad, porque creo que es bastante interesante para todos los que nos estén escuchando que realmente tomen un poquito de conciencia qué es lo que has hecho hasta llegar aquí. Desde el punto de vista profesional, sí. Yo lo dividiría en 2. Por un lado el aspecto asistencial y por el otro el aspecto docente, que también ha marcado bastante. Desde el punto de vista asistencial, yo he estado, digamos que más tiempo he estado como en los servicios médicos del Atlético de Madrid, donde, pues he pasado por todas las categorías. He estado en la academia, primer equipo, el equipo femenino y, como bien has dicho antes, durante unos años, más que los que me hubiera gustado, pues he sido el jefe de los servicios médicos de la academia del club. Aparte de esto, pues soy el médico, porque todavía lo sigo siendo, del Mutua Madrid Open, tanto para ATP como para WTA, y aparte de los campeonatos que se han hecho aquí de tenis, mi única relación con el tenis es el Mutua, la verdad. Y pues más cosas profesionales. Estuve en el Consejo Superior de Deportes, dentro de una comisión de autorizaciones terapéuticas, y luego en la agencia. También he sido médico del Ballet Nacional de España. Anda. Y sí, anda, ¿verdad? Es verdad. Esa no la sabías. No, creo que sí, pero no me acordaba ya. Sí. Y luego también he estado, he llevado a varios deportistas olímpicos,
de varias disciplinas, en nieve, en la Federación Española de Esquí, he llevado a nivel personal a algún tenista y bueno, alguna cosa más. Sí, se te escapa alguna cosa, creo, porque tú has estado siempre vinculado dentro del sector privado y tú antes de entrar dentro del Atlético... Claro, vamos a ver si he tenido mi consulta de sociedades, he tenido, no solamente he sido director médico de algún centro de salud, jefe del pero algún centro de salud privado, para ser exacto, jefe del servicio de rehabilitación también de centro privado, y luego he tenido consulta pues en el Calderón, cuando aquella que hicimos en Parque Salud, y en alguna otra más, y luego he colaborado con algunos centros pues tipo de clínicas y gabinetes de fisioterapia, poco, y eso últimamente porque ya cuando he dejado sociedades y cosas de estas que es mucha gente, pues ha sido cosas más que me han llenado más, porque es una consulta como mucho más limitada. Para poder dar un poquito más de ese toque. Sí, atención. Hombre, es que consultas de 10 minutos nunca me han gustado mucho. Desde el punto de vista docente, pues he sido profesor en la Complutense, dentro de la Escuela de Medicina del Deporte también, y luego fundamentalmente en la Universidad CEU San Pablo, donde he tenido varios cargos académicos. Cuenta, que también da para... He sido director del Departamento de Enfermería, de Fisioterapia, estamos juntos en un momento, también de Podología, y he sido el secretario académico de la Facultad de Medicina durante un tiempo, y pues ahora profesor, como te digo, y he impartido docencia pues fundamentalmente en fisioterapia y medicina, aunque de vez en cuando en enfermería y alguna vez en farmacia, poco, pero alguna vez, pero fundamentalmente fisioterapia y medicina. Yo creo que básicamente... Básicamente. Sí, porque básicamente. No entramos en otros temas. Años muy, muy, muy exprimidos. Yo cuando he ido... Porque yo aquí juego con un poquito de ventaja a la hora de conocer a Luis, y con todo el bagaje que tiene... Sí, tú no sabes... Sí, porque nosotros es cierto que ahí en el Atleti pusimos algunas cosas, como sobre todo el trabajo en equipo, que a mí siempre me ha gustado, el multidisciplinar, y bueno... De hecho, interdisciplinar diríamos, ¿no? Sí. Realmente. Que ahora nos meteremos, ahora nos vamos a meter un poquito, porque creo que también es interesante conocer tu rol dentro de la gestión de esos equipos interdisciplinares y ver un poquito las cosas que hay entre bambalinas y cómo lo estableciste. Vale, creo que una de las cuestiones que más nos puede interesar también es el hecho de saber, grosso modo, los números que pueden moverse para el establecimiento de un servicio médico a nivel económico. Porque, y dentro de esto pues será ambiguo, porque hay que contextualizar la dimensión del club al que se puede llegar a traducir, pero más o menos con la referencia del Atlético de Madrid en cuanto a equipos, que habrá, por lo menos en alto rendimiento, 2 equipos por categoría. Más. 2, 3. Hombre, yo imagino que muchos más, primer equipo, segundo equipo, y los juveniles ya son 4. Pero por categoría me refiero a juveniles, sí. Cadetes, infantiles y demás. No hay 2 equipos en primera, ¿no? Claro. Entonces, pero que ahí ya movemos un volumen de jugadores bastante alto. Sí. Dinos un poquito cuánto puede llevarse más o menos. Digamos que yo ahora no llevo ya tiempo fuera, como tú bien sabes. Pero todavía había euros cuando tú estabas ahí dentro, ¿eh? Sí, había euros. Estar fuera puede ya habíamos pasado a euros. Hace 4 o 5 años puede ser, ¿no? Sí. Es la última referencia que yo tengo, pero nosotros en ese momento, el servicio médico de la academia, pues éramos en torno a 40 personas. Claro, contextualiza, sí, haz la división más o menos por Atlético roles. De Madrid es un gran club, evidentemente, a nivel nacional. No voy a descubrir nada aquí. O sea, en cuanto a servicio médico, pues tiene que responder a las exigencias. Más o menos dinero, más o menos, evidentemente, hay clubs que a lo mejor dedican más, como pueden ser el Barcelona o el Madrid, no más, o sea, que tienen otras instalaciones, otros medios, pero el Atleti también tiene un buen Yo siempre he dicho médico. Que fuera del Atlético hace frío, porque... Sí, además eso lo hemos dicho a muchos jugadores de categorías inferiores, cuando dicen alguna vez, y les decía, esa frase
es cierta, que les decíamos, fuera de aquí hace frío. O sea, y además muchos vienen y te lo reconocen, claro, no es lo mismo estar en un primer equipo nacional que en un equipo de categoría. Categoría Champions. Sí, por supuesto, pero me refiero a un equipo, pues que no sé, un equipo de segunda red, de primera red o incluso de segunda división. O sea, la diferencia es, No, aunque bueno, mal. yo creo que todo lo que es asistencia sanitaria en el fútbol, pues en fin, está bastante, se preocupan bastante o estamos. Por supuesto, nunca lo que nos gusta a los profesionales, que siempre queremos más, Exacto. pero siempre, pero aún no sé. así, yo el recuerdo que tengo de la etapa en el Atlético es una muy buena estructura dentro del servicio médico, un buen proceso a la hora de recibir, tratar y hacer que esa persona vuelva otra vez al juego. Y ahora, Luis, entra en números. Has dicho 40 personas, más o menos. Aproximadamente, sí, 40 personas. Tienes que tener en cuenta que económicamente es que no sabría decirte, porque claro, 40 tienes que meter salas. Nosotros al final tuvimos una sala aceptable, teníamos un gimnasio, teníamos un centro empezamos a poner en marcha un centro de biomecánica dentro del propio servicio médico, porque yo eso siempre pensé que el cuantificar estaba bien. A veces se vuelve en tu contra, pero digo el cuantificar desde el punto de vista de una medición para tener unos de una criterios. medición para tener un criterio, sí, eso evidentemente es. Y claro, estábamos en un proceso de formación. Eso no es barato. Los aparatos tú bien sabes que cuestan dinero. Y claro, va a ser más sencillo. ¿Qué presupuesto manejabas? Porque tú eras el gestor de todo eso, realmente. Sí, yo era el gestor, pero, o sea, no es que no quiera responderte. Venga, Luis, que no. un poco. A ver, no que no quiera responderte, pero es que no te... es que eso también lo quiero saber yo a modo personal, porque ese número no le controlo. Lo que quieres saber es porque cobrabas tan poco. Bueno, a ver... En ese momento fue el momento de saltar un poquito más dentro del apartado profesional y fue un salto, también te digo, que tenía que compaginar con otras cosas, evidentemente, pero fue un salto ya para por lo menos tener una cierta base. Sí, no es lo mismo estar con 24 o 25 años que puedes estar en unos sitios con menos... ¿Tú te acuerdas cuando empezaste la aventura tuya? Privada, sí. Que tuvimos una conversación y yo te dije, Beltrán, ahora es el momento por edad. Sí, totalmente. Porque si no, cuando te metes y tienes unas obligaciones y tal, te haces perezoso. Sí. Te puede salir bien o te puede salir mal. No, o que tienes unas necesidades que cubrir de forma más imperiosa que te impide arriesgar de una forma más marcada. Ahora ya no, seguramente no puedes arriesgar tanto. Ahora ya no puedo arriesgar tanto. Con una niña, una mujer ya no se puede arriesgar tanto. Por eso. Entonces sí, era el momento. Y bueno, como también cuando viniste al Atleti. Sí. También arriesgaste. Sí. Pero claro, ahí yo podía ir con un palo y un atillo y no tendría ningún otro problema. Así llegaste. A ver, sí. Hacer un inciso para presentaros al patrocinador del podcast de hoy. Es la aplicación de gestión de entrenamiento Trainer Studio, que es una aplicación para gestionar los entrenamientos de forma online. Trainer Studio es la aplicación con la que llevo trabajando ya varios años y es porque es una aplicación muy sencilla de utilizar, que es lo que yo busco principalmente cuando voy a realizar los entrenamientos de forma online. Es algo que me facilita el trabajo y que no me lo duplique. Para que la conozcas un poquito más en profundidad, te voy a enseñar la mía personal. Como puedes ver, tiene un dashboard muy claro que te permite ver el estado de las planificaciones de cada uno de tus clientes. Te permite generar tanto ejercicios como rutinas de forma preestablecida. De esta forma te optimizarás gran parte de tu trabajo. Personalmente lo realizo todo a medida, pero hay muchas partes del entrenamiento que se individualizan a partir de una generalidad, por lo que tú puedes copiar un bloque y modificar las series, repeticiones o sustituir ejercicios unos por otros de una forma rápida y sencilla. Es una app súper intuitiva, pero además uno de los valores añadidos que tiene es la gente que está detrás. Es una gente que te escucha y que lo que quiere es llegar a optimizarla para que a ti te sea mucho más sencillo tu trabajo diario con ella. De hecho, yo personalmente he colaborado con ellos en diferentes desarrollos para hacerla mucho más fácil e intuitiva.
contacta con Trainer Studio y da ese pasito que te ayude a mejorar tanto tu tiempo como la imagen que das a tus clientes, que va a hacer que aumente bastante más el valor percibido por tus servicios. Muchas gracias, Trainer Studio, por haber confiado en nosotros para daros a conocer. No te han marcado, pero sí. No, bueno, sí, ya sabes que la idea mía siempre ha sido coger personal joven para que se fueran formando dentro del sistema. Y yo creo que es cierto que, bueno, ya hablando más en serio, que sí que se hizo un grupo interesante de trabajo. La mayoría ahora están pues muy bien colocados. Sí. Hay gente que está en la selección española, hay gente que ha triunfado, y digo triunfado porque es cierto, fuera de aquí, en India, que ha triunfado en China, y mucha gente ha salido. A nivel privado también. A nivel privado, otros por supuesto. Que están ahora con Cristiano, que no mencionaremos hasta que vengan para acá. Bueno, sí, la verdad. Ahí sí que se podrían decir cosas que no se pueden decir. Ya nos meteremos. Eso seguramente salga off the record. Sí, vamos. Entonces, ¿qué? ¿Nos podríamos mover en 300.000 euros aproximadamente de presupuesto? No, no tanto, no éramos un club tan caro. Y la mitad. ¿Por ahí? Por ¿Sí? ahí, sí. Vale, por fin hemos conseguido. Por fin. Pero no es algo. Bajar un poquito. A ver, si me apuras, para lo que mueve un equipo de fútbol no es dinero. Muy poco. Pero si es, yo siempre esto lo he comentado. Ojo, un jugador, excluyo al primer equipo. Claro, pero un jugador que está, un jugador de primer nivel, nivel Atlético de Madrid, que está ingresando una media de 3, 6, 8 millones de euros netos, estamos hablando que una persona que está al cargo de la responsabilidad de su salud no puede estar cobrando muy poco, porque si no, esa persona que está ahí no va a poder tener el nivel adecuado seguramente para poder estar y cubrir todo el espectro de necesidades o afinar todo lo que se tiene que afinar a la hora de recuperar ciertas lesiones complejas o ciertas casuísticas. Mira, yo lo que sí puedo, vamos, no puedo, entiéndeme, no es que para decirlo, pero los equipos ascienden y descienden, y claro, con ello ascienden o evolucionan. Tengamos el caso del fútbol femenino, que tú bien conoces, que ha pasado de ser algo semiprofesional o no profesional, ahora estar profesionalizado. O un equipo de primera red, como alguno de los, pues como el filial que teníamos, o equipo hermanado, como quieras llamarle, porque una filial que asciende a segunda división. Bueno, Rayo Majadahonda, no vamos a entrar aquí, ¿sabes? Entonces, cuando tú pasas de categoría no profesional a profesional, los sueldos de los jugadores tienen que aumentarse y hay un mínimo por el cual no deben de cobrar, no pueden cobrar, lo cual supone, como el estadio, que tiene que cambiarse y meterse en obra, ¿no? Entonces, eso supone un salto. Claro, el equipo asistencial, pues no se le quiere dar ese salto. Y claro, tú no puedes pretender tener equipos profesionales si no tienes profesionales al cargo. Ojo, y no me refiero a profesionales en el sentido de que no tengan más o menos aptitudes, sino que para mí un profesional es que tiene que estar ahí permanentemente. Exacto. Y si tú para vivir necesitas complementarlo con otro trabajo, pues claro, algo se resiente. Manejar 25 jugadores, o sea, es que yo el mundo del fútbol lo veo al final como el mundo de la empresa privada, los emprendimientos, y un proyecto te puede llevar todas las horas del día y más. Es decir, que si tú estás metido dentro de la gestión de ese equipo y estás 24 horas solamente para ello, porque pues económicamente eso te lo está reconociendo, puedes empezar a ahondar un poquito más en las necesidades que tiene ese deportista, ya no solamente cuando ya están dentro del proceso de tratamiento de la lesión, sino para prevenir, para individualizar, para ajustar. Y te olvidas de una cosa, el jugador y lo que rodea al jugador, la familia. Sí, porque exacto. Muchas veces son consultas familiares. A ver, en un primer equipo, en un segundo equipo, un juvenil A o un juvenil vamos, de Youth League o de todo esto, realmente tú no tienes día libre. El jugador llega y a lo mejor le dan descanso el martes, el lunes o cuando quiera el entrenador, pero hay lesionados. Exacto. Al que tú tienes que estar antes, después y durante, y en muchos casos acompañarle a consulta, si tienes que hacer cosas de aquí o si tienes que hacer pruebas.
bueno, estás liado. Exacto, o sea, es que es una demanda muy, muy grande. Por eso, para mí, Pues, el fútbol siempre ha tenido una fecha de caducidad en ese sentido, sí. porque el hecho de desplegar toda tu vida solamente en torno a eso, y además, pues que económicamente o llegas muy alto o es muy difícil vivir de ello en exclusiva. Hombre, si llegas a primera división, claro, si tú dices... Estamos hablando de otras cosas. Pero sí, bueno, Pero no. aún así también bueno, la conciliación con el apartado familiar es muy complicado. es complicado, porque es complicado. viajes, Es que, no viajes... A ver, yo no entiendo que vaya en un primer equipo. Yo recuerdo los inicios con un médico y 2 fisios, claro. Eso hoy no, bueno, no solo el servicio médico. Recuerdo que cuando viajabas, pues el cuerpo técnico, pues eran 10, 12 personas. Mira ahora el cuerpo técnico de un primer equipo. Y 12 antes, ojo, que tampoco era poco, ¿eh? Pero sí, ahora son Pero tantos como jugadores no, o más, casi. Más. Por lo menos en primeros equipos de alto nivel. Yo recuerdo con el primer equipo haber hecho un desplazamiento y tener casi media tonelada de material para desplazar. Sí, o sea que es decir que claro que bueno, pero esto es así. Ahora, voy a decir una cosa. Parece que el fútbol es muy así, pero otros deportes como el tenis a nivel profesional son igual de exigentes, o sea, 100%. Es más, prefiero un equipo de fútbol a un tenista. Sí, porque en el tenista ya es 24/7 Sí. los que están dentro de su staff personal y eso ya sí que no te libras. Aunque hace poco he escuchado algún jugador también que llama a altas horas de la madrugada por se le ha cargado un músculo y una persona del staff tiene que ir a atenderle. Pero bueno, al final... Siempre no se pueden encontrar personas especiales. Mientras sea para descargarle el músculo, ¿vale? Espero que sí. Vale, Luis, pues creo que sería interesante también pasar al apartado de que nos cuentes un poquito qué es lo más complicado de gestionar dentro de estas estructuras interdisciplinares, cómo lo estableciste tú a la hora de otorgar roles y competencias y que nos explayes un poquito sobre todo ello. Hombre, a ver... digamos que tradicionalmente para el servicio médico, esto es una opinión muy personal, claro, que nosotros, y bueno, lo vivimos, por así decirlo, digamos que normalmente el servicio médico, lo que es el cuerpo, estaba adscrito a un equipo, es decir, el fisio, el adaptador, bueno, el propio médico estaban dentro del equipo, entonces digamos que ahí la persona que manda y dirige es el entrenador, como es lógico por otra parte, ¿no? Siempre ha habido esa lucha, ¿no? Entre entrenador y servicio médico, porque parece que... No es lucha, lo que pasa que a veces, pues, no voy a decir que los intereses se contraponen, pero no van del todo paralelos. Porque al fin y al cabo yo entiendo en entrenador que si pierde 3 partidos está en la calle. Entonces, claro, y desde el servicio médico se hace todo lo posible por tener a esa persona o a ese jugador en condiciones, sobre todo si lo hace falta. Si no le hace falta ya las cosas son más relajadas. Una de las cosas que yo siempre he dicho que es que las recuperaciones en deporte siempre son incompletas y ya claro, así vienen las recaídas, siempre estamos con el tiempo. Es el manejo del riesgo de lesión, realmente. Entonces, nosotros hablando de, bueno, cuando el club hizo esto, pues nosotros estaba dividido en primer equipo y el resto desde segundo equipo hasta pues el cadete y además teníamos asociados todas las escuelas. Es decir, es que había mucha gente. No, es que había mucha gente. Y con 4 sedes, creo recordar, porque era Majadahonda, era Cotorruelo, era Orcasitas y luego San Sebastián de los Reyes. Sí. Al menos 4 más, alguna más que siempre aparecía. Sí. Y luego se incorporó el femenino. Es decir, estamos hablando y luego Alcalá ha habido. Sí. Es esa posteriori, sí. Pero que eso es mucha gente, claro. Mucha gente. Y no muchos jugadores. Y no todos profesionales, porque como digo, en algunas de esas también iban las escuelas. No, total. Entonces... Más o menos cuenta cuál era la estructura a nivel de escuela, sobre todo. Sí. O sea, ¿cómo divides la cantidad de gente divididas por equipos o cómo era esa organización? A ver, digamos que normalmente hay un director deportivo, ¿no?, en la escuela que claro que controla todo. Lo único que yo pedí es que el director médico
estuviera, o que el servicio médico tuviera cierta independencia, porque la idea siempre ha sido que, bueno, siempre se juega contra un equipo importante, generalmente el Madrid, o el Rayo, o contra esto, ¿no? Y siempre vienen las prisas, y claro, vienen las presiones. Y yo quería que nosotros tuviéramos la libertad para decir a un chaval de 14, 15, 16, porque entiendo que nosotros en ese momento estábamos cuidando de la formación de un jugador, pues si no podía jugar, no jugaba y no se arriesgaba. Exacto, es que muchas veces se pierde de vista eso y dices, es que forzar a un jugador que tiene 14 años, que pueda tener futuro por delante, sí, y tener una lesión de gravedad que le puede cortar la carrera directamente. Cada vez menos, pero eso ha pasado y tú has vivido no discusiones, porque Sí. afortunadamente Algunas sí. sabes quién tenía la última palabra, y en este caso era el servicio médico, o sea, bien, esto. Y yo he de decir que eso se respetó. No, totalmente. Se respetó y se consiguió, que no es fácil en ese momento. Desconozco cómo estará en este momento, pero yo puedo decir que hasta ese momento se respetaba. Nosotros, digamos que era un proyecto de jugador, pues, miramos al futuro. Vuelvo a lo de antes, yo entiendo que el entrenador miraba 2 partidos, claro. Digamos que ahí es cuando los caminos no se cruzan. Pero bueno, eso sí que se respetó, y yo creo que por parte de la dirección de la academia se tuvo claro desde el principio, y bueno, yo creo que los resultados no fueron malos. Estoy hablando desde juvenil, segunda para abajo, o sea, hemos tenido caso de una final de un campeonato de España del juvenil A, y nos hemos dicho que un jugador no jugaba y el jugador no jugó. O sea, hasta ese punto se ha llegado a respetar. Otra cosa es primer equipo o categorías más profesionales. Ahí ya sería tema de otra conversación. Sí, son otras variables, pero es que también son otras variables. Evidente, aunque también son personas, evidentemente, pero son futbolistas que ya están cobrando sí, mucho por unas cosas y son que empresas. están al servicio de. Sí, por supuesto. Y que realmente ahí, digamos que la opinión siempre tiene 3 patas: el servicio médico, el cuerpo técnico, el entrenador, y el jugador y su entorno, que muchas veces, entonces, bueno, pues ahí es diferente. Y a veces no es este el orden de opinión. Sí. Pero bueno, eso es una cosa que es normal, es consustancial, y la sabemos también. Así que no. Pero bueno, yo en ese aspecto puedo decir que no me... Vamos, creo que la estructura que nosotros teníamos, volviendo a la pregunta, teníamos siempre, digamos que teníamos varios cuerpos dentro del servicio médico. Porque lo que tú has dicho de estar el staff integrado dentro del equipo, eso eran los equipos ya más arriba, ya juvenil, segundo equipo, en los primer cabezas equipo. de... Exacto. Sí, bueno, y también... Pero de ahí para abajo... Y en un infantil y en un cadete. Acuérdate que teníamos un fisio asociado por equipo. Sí, fisio asociado sí, pero el médico ya era compartido, el readaptador ya era compartido. Sí, a partir de cierto nivel. Exacto. Digamos que el segundo equipo tenía tenía el médico, a veces 2. Sí, tenía justo. 2 médicos. Tenía también... 2, 3 fisios. Sí, 2 fisios. Y Un en algún redactor, momento luego 2. un asociado, un redactador seguro. Esa era la estructura. Digamos que las figuras que teníamos dentro porque también hay que añadir nutricionista, hay que añadir podólogos, Exacto. que bueno, que aunque eran Ángel, concertados... enfermero. Bueno, pero Ángel es una figura muy carismática, porque teníamos 2 enfermeros, o un enfermero y medio, por así decirlo, porque uno compatibilizaba con sus labores de fisio, y la verdad es que Ángel hacía... A ver, tú no puedes hacer que una cosa funcione si no tienes un equipo. Y yo he de decir que el equipo que tenía era muy bueno, y Ángel se encargaba, bueno, de todas las compras, de toda la organización de la distribución de equipos, de poner un fisio con cada equipo, del seguimiento, de recibir los avisos de fin de semana cuando había lesiones y tal. Era el primer filtro, y la verdad es que... Y es que esto que tú has dicho me parece vital a la hora de poder generar trabajo, o sea, un equipo de trabajo. Más allá de la pura especialidad de la profesión, es el hecho de asumir roles para hacer que todo esté engranado, porque creo que hay mucho también profesionalismo en cuanto a que no quiero salirme de esto, que es lo mío, no quiero asumir otras cosas, y eso pues, para generar un entorno de trabajo sano creo que es muy complicado. A ver, no voy a descubrir nada si estamos aquí hablando de quién hace el ejercicio, el fisio o el CACIF, quién prescribe, quién no sé qué.
A ver, nosotros en ese aspecto sí que tuvimos un equipo multidisciplinar, interdisciplinar, como dices tú, y un equipo interdisciplinar cuando tú te trabajas, lo organizas, te alimentas unos de otros y trabajan juntos, eso va para adelante. Si cada uno va por su parte, eso es un caos. Sabes que teníamos organizado un sistema como de avance dentro, en donde hasta un momento actuaba, digamos, el médico con las pruebas, luego intervenía médico y fisio, después más la parte de fisioterapia, y ya estaban trabajando al final fisio y redactador, el CACIF. De hecho, muchos redactadores de los que teníamos, porque aquí la redactación pertenecía al servicio médico, cosa que a veces no, pero está tratando todavía un jugador lesionado, y aparte ese punto de unión que después hace el redactador con el preparador físico del equipo también hablan el mismo idioma. Entonces, el trabajo conjunto, vamos, tú has trabajado a veces con el fisio en el mismo, vamos, tú en el mismo gimnasio. Y ahí me gustaría, porque esto, la esencia de Promovimiento también va un poquito en cuanto a esto que creo que ibas a introducir ahora. Y es que no se queda una parcela 100% cerrada a un tipo de profesión, sino a una persona que es competente a la hora de poder desarrollar un trabajo. Porque si en este caso nosotros como partes especialistas dentro de la prescripción del ejercicio físico no podemos atender a en un momento determinado de la temporada que hay un pico de lesionados, no podemos atender a todos los lesionados con calidad. Si hay profesionales de otros estamentos, como en este caso también era la fisioterapia, que pueden hacer esas primeras partes, por lo menos, para desarrollar ese trabajo y están cualificados para ello, es que se les pone la alfombra roja para poder llevarlas a cabo. Había una valoración, había unos criterios, había también... La mano, cuidado, que si no el micro... igual hasta... Y espera, te lo voy a subir un poquito. Sí. Aquí las cositas del directo. Aquí está. Bueno, ahora se me entenderá. Digo que había unos criterios para pasar un momento de fase. Vuelvo a decir que había fases establecidas, que había tal, y que había unas valoraciones por parte del médico, otras por parte del fisio para establecer criterios, pero sobre todo había reuniones en un momento de la semana con todos. Cuenta un poquito más de eso, porque creo, o sea, yo ahí en esas reuniones, junto con el día a día, han sido los momentos en los que más he desarrollado mi curva de aprendizaje por el hecho de poder compartir, que, vuelvo a decir, es la esencia de lo que quiero generar con Promovimiento, por el poder compartir en ese momento la opinión del médico, del fisioterapeuta, del recuperador, del podólogo. Sí. Hacer esa unión. Había generalmente los lunes, antes de empezar, porque claro, luego hay que pasar la información y hay que preparar la semana. Hay que hacer como todo. Entonces, los lunes teníamos una reunión al principio de la mañana con los equipos de la mañana, que eran menos, lógicamente, porque digamos eran los más profesionales. Segundo equipo, juvenil A, y bueno, el primer equipo femenino. B luego también. Sí, bueno, el juvenil B después, sí, pero vamos, que es que como lo han cambiado de nombre, había el Atlético de Madrid, el madrileño, sí. Bueno, pues una vez que estaba eso, pues y hablábamos de los jugadores lesionados, de los problemas que había habido el fin de semana y del enfoque de cómo iban y de cómo se iba diciendo. E incluso luego se hablaba con los técnicos para saber su idea con respecto a cómo ese jugador o la necesidad de ese jugador, porque eso a veces nos limitaba mucho, y también querían saber, lógicamente, la situación del jugador para ellos hacer, pues, planificar un entrenamiento, porque a lo mejor contaban con él para meterle y necesitaban subir a otro de categoría inferior para completar el equipo. Eso, bueno. Y por la tarde también se hacía a última hora de la tarde, con la diferencia... A primera, A primera y a última, porque a última... A última bueno, ya me la perdía yo. Sí, te escapabas. Porque a última hora había que, normalmente, como también teníamos alumnos, había que hacer un caso clínico que presentaban y desarrollaban los alumnos. Pero lo bueno de eso era ver un enfoque desde diferentes partes y escuchar a todos y bueno, y luego tomar una decisión. Y bueno, yo creo que era bastante... Y es que esto que tú lo comentas con total naturalidad y que tiene la mayor lógica del mundo, no es tan fácil encontrárselo allá por donde vas.
Y simplemente es darle es esa una coherencia y consistencia a la hora de generar ese procedimiento para generar procesos y luego que hay permitan otra tener cosa, controlados a claro, los lesionados. aparte de eso, luego hay que tomar una decisión. Evidentemente, tú escuchas a todos y si se llega a un consenso, Genial. perfecto. Si no, pues alguien tiene que decir, vale, pero esto y esto. Y esa persona era, Bueno, evidentemente, el médico. Sí, normalmente era yo, porque tenía... pero bueno, pero si no, cualquiera de mis compañeros, porque claro, he de decir que nosotros éramos 3 médicos Justo. también, entonces, claro, también había que escuchar la parte médica, porque yo no estaba en todas partes, aparte cuando estás en esto, no estás a pie de campo. Pues, a no ser que hubieras hecho el partido, claro que bueno, que a veces parece, a mí me dicen muchos, joder, qué suerte el tal. Tú sabes de sobra que cuando estás sentado en un banquillo no ves el partido. No, ves un carajo. No ves un carajo. Pero aparte estás más pendiente de otras cosas. Sí. Pero bueno, fue Bien. otra vida. Bueno, ahí hemos hablado un poquito de la estructura y ¿qué es lo que dirías que ha sido más complicado de gestionar dentro de... Pues al final estamos trabajando con personas y siempre que trabajamos con personas, además con departamentos, que esos departamentos tienen que responder ante otros, que estos departamentos se chocan, ¿qué es lo que tú entiendes? Yo es que en general creo que en el tiempo que yo he vivido no había mal ambiente. Evidentemente, a veces con la dirección, digamos, a veces teníamos nuestros puntos no de desencuentro, sino de nuestros puntos de diversos cambios de opiniones. Hay que añadir que es el momento de Wanda en el Atlético de Madrid y claro, también teníamos muchos chinos. Es verdad. Sí, y entonces eso se mezclaba con los equipos, que añadía el problema del idioma más otras personas que claro... Aumentó el volumen, no sé en qué porcentaje, pero yo en el momento de readaptación sí que lo noté. Claro, 60-70 más, ¿sabes? Sí que se notaba, pero entonces todo eso son problemas familiares, porque claro, quieras que no, es gente que la familia la tiene en China y en España, ahora cambiada, además, que claro, que ellos, como que es de noche, ayer de día. Luis, quiero que cuentes una cosita respecto de Wanda que me estoy acordando ahora del proyecto y era cómo llamábamos cómo dotábamos de nombres de la zona a los nombres chinos que eran nosotros no. Espera, te voy a hacer una pequeña pausa dentro del capítulo. No sé si te he comentado que he creado Promovimiento Academy. Promovimiento Academy es una plataforma en la que vas a poder recibir contenido sobre recuperación de lesiones con los profesionales de primer nivel, tratando de aunar los diferentes puntos de vista y criterios a lo largo de todo el proceso de recuperación. Promovimiento Academy es una academia que está en construcción, con lo cual los cursos van a ir evolucionando según pase el tiempo, de forma que cuando tú adquieras un curso y lo vuelvas a revisar al cabo de un tiempo, seguramente encuentres novedades, aunque si estás dentro de él recibirás los avisos de esas actualizaciones. Te dejo el link abajo. Ya nos venían Exacto, ya nos venían dados. De tal manera que, hombre, lógicamente tenían el nombre chino, pero antes se le ponía un nombre en español. ¿Y el nombre en español qué era? Pues era Manolo, Pepe, Juan. Y los jugadores del Atlético. Ah, bueno, también. Del primer equipo. Sí, claro. Por supuesto, pero que si había Manolo Fu. Yo estuve readaptando en su día a Courtois. Pero Claro. Courtois no el Courtois que estaba en el Real Madrid, sino su coetáneo asiático. Ya, pero bueno, era también una moda, una forma de que ellos No, se y me sintieran parece cariñosa bien. y de forma de integrarles un poquito más. Obvio, yo creo que se hizo una buena labor, porque no solamente venían a jugar. Es que no es fácil, no es que fácil toda esa adaptación. aquí vivían, aquí estudiaban, que también... Es un proceso muy complejo el hecho de generar ese proyecto. Sí, y ambicioso. O sea, entonces vivir, cambiar culturas, tener a la familia allí, tener que informar a la familia, simplemente la familia estaba allí, pero aquí necesitaban un tutor. Es que claro, hay muchos detalles ahí, como tal.
Vale, pues acabando con este bloque de gestión, nos metemos un poquito en el apartado técnico y me gustaría que compartieses las que son para ti las claves dentro de la gestión y el manejo de una lesión. Las claves, hombre, pues evidentemente lo primero es saber qué tiene el jugador. Un buen diagnóstico es básico para saber cómo actuar, porque, y bueno, y a veces Parece no es perogrullo, fácil, ¿eh? sí, pero ¿cuántas lesiones han complicado por no tener un diagnóstico adecuado? muchas, muchas, más de las que quisiéramos. Pero si tú no sabes qué tiene, no sabes qué tratar, porque para aplicar un tratamiento correcto Justo. tienes que saber qué tiene. Y luego el proceso evolutivo de la lesión. Y bueno, la verdad es que voy a decir una cosa que se habrá oído muchas veces, pero no hay dos lesiones iguales. Depende mucho de la persona, cómo lo viva. A veces haces el mismo tratamiento porque, vamos, hay que recordar que en el fondo te mueves por protocolos. Para una masa de gente como esta es más fácil tener unos protocolos, pero saber cuándo salir del protocolo es también complicado, porque ya digo que no todas. Yo siempre comento y explico en clase que, claro, que cuando tú tienes una lesión ósea, más o menos sabes que si tienes una fractura de coles como es, una fractura del tercio distal del radio o una fractura de FEM X, ¿no? Pero cualquier lesión muscular tú llamas lesión muscular, y no es lo mismo que se te lesione un sóleo, un músculo de la pierna, que un cuádriceps. Y dentro del cuádriceps no es lo mismo que se lesione el recto anterior, que es el que controla el golpeo. Es decir, que estoy hablando... Ya, pero es que las diferencias van entre un cuadro que se recupera en 3 semanas y otro es que te puedes tirar 12 semanas. Y a ambos se les llama igual. Claro, para el que no entiende, y hay muchos que no entienden, en el sentido de que, claro, yo a lo mejor no sé cómo hacer una táctica, pero bueno, de tanto ver, de todo, pero... Sí, pero es que luego, claro, te metes dentro de la propia lesión muscular, dentro de la misma zona, y no es lo mismo que sea Claro, el vientre muscular. que sea en la unión con el tendón, es decir, pero a todo se le llama igual. Entonces, eso a veces... Bueno, voy a ir más allá. Una de las primeras reuniones que yo tuve solo con médicos y con fisios también, después, una vez que yo llegué a un acuerdo con los médicos, es que a todo se le llamara igual. Porque cuando tú dices esguince, grado 2 o grado 3, para ser más exacto, pues significa que hay una rotura completa del ligamento. En este caso, claro, si yo digo que es esguince grado 3, se lo toma de una manera distinta a si yo le digo que tienes una rotura del ligamento. Porque ya eso se... Entonces, claro, lo primero que hicimos fue armonizar el lenguaje, para que uno no dijera tienes, porque vamos, pasó un caso en que, bueno, y esto fui yo, en que mi compañero dijo 15 grado 3 y yo dije, wow, y al día siguiente lo vi y digo, vaya rotura, tienes el ligamento roto y tal. Claro, el revuelo que se formó es diciendo, decís, no, estábamos diciendo lo mismo, lo Exacto. Que pasa que, y claro, si esto lo trasciendes o lo transmites al fisio, al redactador, y cada uno dice un nombre, pues eso fue de las primeras cosas, armonizar el lenguaje. Es básico. Y también cómo se lo trasladas a la persona que lo sufre, que no es ducha en la materia. Sí, por eso nosotros al final preferíamos que fueran, no por nada, que fueran siempre los mismos los que transmitieran. Eso es imposible de controlar, aunque yo creo que porque a todos nos gusta decir algo y aportar nuestro granito de arena, y no está mal. Pero teniendo una idea, pero a escala escribir, cuando nosotros escribíamos, porque teníamos la hoja de inscripción en donde, a ver, todos tenían acceso a la historia clínica, ¿sabes? Entonces tú llegabas, lo mirabas y tal, bueno, en términos generales siempre era así, y podías ver, pero el lenguaje tenía que ser igual, es importante. Bueno, entonces, aparte de una buena valoración para un buen diagnóstico, para saber cuál es el estado, ¿darías alguna otra clave? Creo que hay una clave que deberías dar, que la comentamos siempre. A ver, un buen tratamiento, y un tratamiento directo. ¿Y ese tratamiento? Que incluye dos partes, el tratamiento en camilla y el tratamiento fuera de camilla. Y el tratamiento que son igual de importantes. No iba tanto por ahí, ¿eh? ¿Por dónde ibas?
una cosa que siempre hablamos es no vayas en contra de la biología. Ah, bueno, sí, claro, o sea, no hay que forzar Es la que aquí ya ha habido muchas horas de charla antes, bueno, antes a lo largo ya de unos cuantos años entre Luis y yo. Sí, yo siempre he dicho, siempre decía, no ir en contra de la biología, que hacemos muchas cosas, pero todavía no hemos inventado nada para alterar el proceso biológico. Y a veces lo alteramos para mal. Es más, cuando tú tienes una lesión de tipo muscular o óseo, óseo no, pero muscular o musculotendinosa, que aparece un tejido diferente, siempre. A esto viene lo de la biología, que decía, hay que respetar el proceso biológico y no ir en contra. Y no hacer cosas que pueden alterarlo. Totalmente. Porque mira que hay cosas que se han dicho para tratar una lesión y pocas veces he visto yo que cambien el proceso como tal. Bueno, miento, hemos ganado como 1 o 2 días. Exacto, claro, pero en es deportes es mucho. Pero a lo mejor para la persona, bueno, pues para una persona que no es un deportista profesional, pues 1 o 2 días no es tanto, ¿no? Y es que está ahí luego el riesgo-beneficio de bueno, cuánto sí. de eso me va a hacer que llegue antes y no tenga ningún tipo de complicación entre medias o no. Parece que estamos hablando mucho de la lesión muscular, pero evidentemente yo creo que el problema de la lesión muscular primero es la nomenclatura y después que el dolor desaparece pronto. Pero el proceso biológico dura en torno a 4 semanas dependiendo. Y claro, ahí empiezan los problemas. Cuando te sientes bien, quieres, pero tú sabes que no debes. Y que esto ya un poquito más dentro de, sobre todo, la competencia de la recuperación funcional en las últimas fases, que no es lo mismo que el músculo haya recuperado ya biológicamente su estructura a que funcionalmente esté de forma adecuada. Es decir, que nos metemos en los déficits de fuerza, pero ya no en el déficit de fuerza del propio músculo, sino en el de las estructuras colaboradoras para realizar su función, y ahí pues en los desequilibrios musculares. Exacto. Que es una de las causas más frecuentes de lesión. Exacto. Justo. Y que ahí, pues oye, si se hace un trabajo en el que mientras no puedes tocar la estructura que está lesionada porque tiene que llevar ese proceso de recuperación, empiezas a trabajar sobre el resto que tiene que trabajar. El entrenamiento alternativo. Evidentemente, para no perder condición, para no tal, pero por eso digo que armonizar todo esto es complicado, porque luego, y será lo siguiente que me imagino que vas a preguntar, vienen las complicaciones. Bueno, sí, podría estar por ahí alguna pregunta. Sí, claro, porque claro, hay veces que se te complica y vienen las limitaciones, los casos curiosos o los casos Venga, que no. Dinos algún caso curioso que merezca la pena traerlo para acá. Bueno, alguno, ¿eh? Yo sé que ha habido muchos porque son muchos años también. Varios. Quizás uno de los que más tiempo nos ha durado fue un problema con un ligamento cruzado que se complicó con el menisco. Creo que sí, seguro, es muy conocido. Que además hubo una infiltración en el hospital que se infectó y que eso afectó al menisco y que era un jugador con proyección bastante importante y que acabó pues con una alteración, bueno, no con una alteración, acabó con una minusvalía. Hasta ese punto, de poder ser deportista profesional. Bueno, yo considero que ya era deportista profesional. Sí, estaba en primer equipo o entrenado con primer equipo. Sí. En ese momento. Y bueno, pues no. Y los juguetes rotos también ha habido muchos, a veces por mala suerte y otras veces por su cabeza. Que son también porque factores. También podemos hablar de algunos que se iban a operar y el día anterior se les ha visto en el casino, en la discoteca, o después de la operación, que no cargues y estaban en la... O sea, que ha habido de todo. El mundo del fútbol tiene sus cositas. Sí. Eso da para otro podcast. Sí. Pero vamos, yo creo que esos han sido... Y vamos, yo siempre recordaré además un chico de 14, debía tener 14 años, además también con muy buena proyección, luego no ha llegado a nada, ¿no? Pero que ha llegado, pero que no se quejaba nunca, que siempre seguía, que venía desde creo que era desde Parla o una cosa así, en autobús todos los días a entrenar. Bueno, este chico estaba entrenando y jugando y un día ya me dice un poco, después del partido a los 2 días,
me duele y tal, le hacemos una radiografía y tenía una fractura completa de peroné. Claro. Qué bestia, ¿eh? Sí, cuando le decimos tienes que pararte, pues casi es lo típico, se echa y tal, y al rato viene el entrenador, que bueno, yo la verdad es que tenía buena relación con todos, con este hombre también, y me dice, a ver doctor, lo típico, pero ¿cómo va a estar si acaba de estar corriendo y tal? Y yo recuerdo que no le contesté, solamente puse la radiografía en el negatoscopio y lo primero que dijo, leche. Dice, ¿y esto es posible? Digo, ¿qué hacemos? Dice, no. Sí, Es que no hay nada más poderoso que una buena imagen, ¿eh? Sí. Entonces, en ese momento, pues sí, ha habido varios, sí, en ese sentido, o bueno, pues... Y esas son curiosas, pero de las lesiones que para ti sean más complicadas, por la zona, por las implicaciones y demás, ¿cuál dirías que es? A ver, yo las lesiones, claro, nosotros como bien sabes teníamos mucha lesión muscular, teníamos mucha lesión articular, de las cuales el cruzado... El cruzado no tiene tanta complejidad. No, o sea, tiene sus fases, tiene sus procesos. Tiene el tiempo. Exacto. Y que en una rehabilitación tan larga, en algún momento se complica. Casi siempre. Pero bueno, digamos que no tiene tanto. El problema del cruzado para mí es después. Cuando... Es que en este caso el alta médica y el alta deportiva, que a veces se difieren poco, pero luego cuando estás jugando hay un tiempo de adaptación, que a veces no se cuenta como lesión y que debía ser porque en mi experiencia está en torno a los 6 meses, o sea que... Te voy a matizar también ahí, Luis, porque sí, es que voy muy contigo y es que para mí, una vez ya pasado pues, lo que hemos hablado de diagnóstico, de proceso de recuperación y demás, es que esa fase de return to play no le prestamos demasiada atención o la suficiente atención. Y ya solamente esos cambios a nivel emocional que esa persona que lleva más de 6 meses fuera de terrenos de juego experimenta ahí, le cambia todo su entorno interno y el cómo la respuesta propia neuromuscular se ve alterada. Y si ya además sumas que no se haga una buena adecuación de exposición de esa persona a la competición, metiéndole, porque ya tenemos un caso que conocemos los dos, de una persona que había llevado un proceso de recuperación muy bueno, y que en el segundo o tercer partido tuvo que disputar 90 minutos por demandas del equipo. Y esa persona al tercer cuarto partido se rompió el cruzado. Sí. De nuevo, se le rompió. El problema de aquí siempre es el tiempo. Y el problema es que pensamos que cuando el jugador está otra vez en el campo... Ya está. Y a veces eso, pues en lesiones tan largas es complicado. Ha habido 2 casos ahora relativamente recientes. En el Madrid, tanto Alaba como Courtois. O sea, eso que pasa... lo tienen medidísimo, o sea, no es una cosa, pero claro, es un organismo que ha estado 8 meses para mí las recuperaciones del cruzado se acercan más a 8 meses en alto rendimiento que a los 6 meses. Los protocolos acelerados se han visto bastantes fallos, o sea, bastante recaída. Pero luego hay lo que tú dices, una desadaptación neuromuscular, un desacostumbramiento, quieres trabajar a muy alto nivel y aparecen otro tipo de lesiones, que si sobrecargas, tendinopatías de aductores, que si irritaciones del menisco, que tal. Entonces, claro, es difícil valorar a veces eso, o sea, es complicado. Pero bueno, por eso digo, y el miedo a meter la pierna, justo. El miedo a poder... ¿Cuántos deportistas ha habido que después de esa operación de cruzado no han vuelto a ser los mismos? Que les ves y dices, no está igual de suelto que estaba antes. Te cambio la pregunta. ¿Cuánto tardan en volver a ser el mismo? ¿O en parecerse? ¿O llegan a volver en algún momento? Bueno, muchos... Ha habido algunos que no. Bueno, algunos no, pero la gran mayoría, afortunadamente, sí. Pero van a tardar a lo mejor entre otros 6 meses y 1 año. Pero los que son de perfil, de puestos de delante, muy habilidosos, claro. Ese culebreo, vamos a llamarle culebreo, dribbling, exposición, choque y demás, no... Por supuesto, y además que hay a veces que... Yo recuerdo el caso de un jugador, sí ya del primer equipo, que internacional, español, que cuando iba por la banda, pues se ponía el pie, vamos a entenderlo, muy de canto, muy de perfil, ¿de acuerdo? Que apoyaba casi sobre la base del quinto
del quinto meta y llegaba hasta fondo y ahí hacía un movimiento muy extraño, pero le salía bien. De hecho, ya te digo, internacional, español y tal. Y cuando lo vimos, bueno, después de verle tal, pensando, el podólogo dice, vamos a ponerle plantillas porque... Ah, vale, esto ya me lo habéis contado. Sí, vamos, le pusimos plantillas. Bueno, pues aquello fue un desastre, hasta que yo se caía, se tiraba, hasta que, esto en los entrenamientos, claro, hasta que llegó el entrenador un día y nos dice, ¿sabéis lo que os digo? Que si se tiene que romper, que se rompa. Tiró las plantillas contra la pared y se acabó, y claro, bueno, pues... Y empezó a centrarlas bien. Sí, volvió otra vez Por eso digo que a veces somos demasiado... Sí, y no tuvo ningún tipo de problema. No. Vale, creo que, bueno, esto es un pequeño spoiler. Luis ha accedido a generarnos un contenido para la Academia de Promovimiento de tobillo, porque es que no ha entrado, pero yo quería traerle para acá la lesión de la sindesmosis del tobillo. Creo que es la lesión típica que muchas veces cuesta en dar la clave para sacarla adelante. A ver, nosotros vamos a hablar, sí, al final me has convencido, Vale. has aceptado y supongo que bueno que lo será lo próximo que veamos o que hagamos y que vamos a hablar un poco sobre las complicaciones del tobillo, porque claro, el esguince de tobillo está entre las 3 lesiones más frecuentes, ¿no? Las lesiones del ligamento, el peroneo astragalino anterior, la lesión del tobillo, o uno de los ligamentos, que es la más básica, pero a veces va asociado de otras cosas. Tú has hablado de la sindesmosis es la articulación que forman tibia, peroné y tobillo, tibia, peroné y astrágalo, que tiene unos ligamentos que la limitan y a veces se va, y eso complica la evolución. Y entramos dentro de los esguinces crónicos y de otro tipo de complicaciones. Y que bueno, se puede diagnosticar, hay pruebas específicas para verlo, pero que a veces pues que o se pasan o no dan la cara y no solo es resonancia magnética, porque aquí parece, estamos en la cultura de la imagen, pero no tratamos imagen, tratamos función. Ayer mismo he tenido yo una chica, no paso consulta, pero sigo viendo todavía a personas que las tengas estima seguro. Sí, bueno, era una alumna dentro de la universidad que además se hace halterofilia. Claro, digo el deporte porque además ella se lesiona la muñeca y entonces estaba que si tendinitis, que si tenía también alteraciones de movimiento. La niña estaba totalmente ida porque llevaba no sé cuánto tiempo, no había podido ir al último mundial, había tenido problemas y las pruebas eran negativas. Claro, nos fiamos mucho de la imagen y de todo esto, pero cuando la exploraba, se la veía, pues había un trastorno o podía haber un trastorno de inestabilidad de muñeca. Efectivamente, luego comprobamos, yo la mandé a un traumatólogo amigo del deporte que ya la está viendo y bueno, tendrá que pasar por quirófano porque tiene inestabilidad. Es decir, que no solamente es imagen. La exploración, el mecanismo de producción en las lesiones deportivas es fundamental. Si tú sabes cómo se lo ha hecho, tienes bastante ganado. Totalmente. Bueno, pues Luis, ahora que has traído el tema de la imagen, me gustaría que pues, nos comentases un poquito la evolución de la medicina deportiva. Y esto, pues lo hemos comentado antes, pero el ejemplo me parece muy gráfico. Al final, como llevas tantos años aquí, yo he visto el surgimiento de un smartphone. He visto el teléfono móvil, igual ya estaba cuando yo nací, pero he visto las pantallitas táctiles. Pero es que tú has visto la rueda casi. Entonces... Joder con el smartphone. Es que yo me recuerdo, yo tenía un amigo catalán, buen amigo, que era uno de los ingenieros que estaba con Ericsson, me parece que era la marca, no estoy muy seguro, y que me estaba diciendo, vamos a meter internet en el teléfono y eso va a ser el futuro. Y yo le decía, estás loco, digo, ¿para qué quieres meter internet en el teléfono? Eso no sirve para nada. Y bueno, evidentemente... Menos mal que no nos hicieron caso, ¿eh? Él llevaba razón, eso está claro. A ver, la medicina ha evolucionado, no la medicina, la ciencia de la salud aplicada al deporte han cambiado mucho. Y porque, vuelvo a lo mismo, yo tengo una idea de un colectivo. Cada uno tiene su parcela, cada uno tiene su función
y entre todos se potencia. Hemos pasado de momentos en que, digamos, esto era más soterrado, puede ser la palabra, todo era como más misterioso. Decíamos que había una medicina para el deportista u otro para el no deportista. Eso, afortunadamente, el deporte es el mayor invento del siglo XX. Esta frase no es mía, eso yo se la he oído a José María García y llevaba razón. Ahora mismo el deporte convive con nosotros, el ejercicio físico. Hay una diferencia, como bien sabes, entre ejercicio físico, actividad y deporte. Bueno, pues el ejercicio físico como tal es algo que está presente ahora mismo en aproximadamente 25 patologías diferentes. Se pueden tratar con ejercicio físico, no solo la hipertensión, no solamente la diabetes, no solamente la osteoporosis. Es decir, que esto estaría dentro de lo que es la aplicación del ejercicio como tal. Estamos hablando de muchas dislipemias, estamos hablando incluso de ejercicios para la depresión, del trabajo en grupal. Es decir, ha habido un cambio en el que el enfoque de la sociedad ha hecho que nos volquemos más hacia esto. Yo imagino que incluso dentro de poco, aunque la situación en España de la medicina y del deporte es algo complicada, lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque ya no se oferta la especialidad. Es un caso curioso de que Europa reconoce la especialidad y España ha detenido la formación de médicos especialistas y se la ha pasado a las universidades mediante cursos o mediante otro tipo, mediante cursos, máster y cosas de estas, mientras que la especialidad de medicina deportiva era una es una especialidad, igual que lo puede ser cardiotrauma vía MIR a través de escuela, y que se ha realizado de forma habitual. Sin embargo, hace ya unos años que no se oferta y bueno, se está compensando, pero la lucha ahora es volver a ser, o que se vuelvan a ofertar plazas de medicina del deporte, digamos. Entonces, digamos que el médico del deporte es como un médico de cabecera dentro de lo que es el deportista, y esto engloba pues a otras profesiones como tal. La fisioterapia se vuelca mucho en el deporte. No hay una especialidad de fisioterapia. Bueno, la fisioterapia no tiene especialidad. No tiene especialidad. Eso es una orientación, o un máster, pero no es una. En fisioterapia no hay especialidades como tal. Pero hay expertos, hay tal, pero es más fácil. Tú haces 2 cursos y ya puedes decir que eres un... Y luego está la experiencia profesional. Dentro del CACIF, pues lo mismo, hay una orientación más sanitaria y otro que no es tan sanitaria. Espero que haya cambiado un poquito, porque desde que yo salí de ahí, que también te digo que fui de los últimos planes de licenciatura, en cuanto a CAFID no había separación ninguna y luego te tenías que buscar tú las habichuelas para irte orientando. En INEF sí que la había. Lo mismo que en psicología había una orientación por el... Es decir... O sea, tú te puedes coger alguna asignatura u otra dentro de la carrera, pero no había la rama de irte por un lado o de otro. Ya, pero si tú sumas asignaturas al final creo que se podía. Pero bueno, que eso es un tema diferente. Lo que yo quiero decir es que ahora necesitamos profesionales que estén dentro del campo, porque la sociedad demanda más. O sea, ya esta respuesta de antes, me duele cuando corro, no corra, esa no vale. Ahora necesito unas zapatillas en prono, no sé qué, tengo que hacer el estiramiento, tengo que hacer el enfriamiento, no sé cuánto. Hay que meter aquí la nutrición, de la que no hemos hablado. En la escuela también había nutricionistas, como bien sabes, y hay que meter un conjunto para conseguir esto, y esto pues yo creo que se irá asentando. Y otra de las cosas que te he dicho antes, la imagen ahora. Lo que pasa es que yo creo que la imagen, somos muy visuales, pero no tratamos imágenes, tratamos personas y son en estático. Esto que he dicho antes de la mano, una inestabilidad, una fractura por avulsión, explico. Cuando tú eres joven tienes mucha potencia de piernas, cuando tú a lo mejor haces una contracción muscular y te llevas un trocito de hueso, es una fractura por avulsión. Eso en una radiografía a lo mismo, muchas veces no se ve. Entonces haces una ecografía y le metes contracción muscular y ves la separación. En estático te lo pierdes. Es decir,
que la imagen a veces también nos engaña. La imagen apoya, pero al final el hecho de tener ese pensamiento que te haga tener que utilizar una herramienta u otra para discriminar las situaciones es básico. La definición de imagen son pruebas complementarias y complementa el diagnóstico, pero ahora lo estamos haciendo en la base del diagnóstico en muchas ocasiones. Otra cosa, por ejemplo, la imagen. Tengo una rotura de tantos centímetros. Bueno, es que me da igual, lo puedes tener de 3, 4, de 5, la evolución va a ser la misma, y si te la hacen ecográficamente va a depender del que te la haga y dónde ha medido. Es decir, que tenemos que estudiar más, saber más, ver al paciente, explorar al paciente, escuchar al paciente y luego acompañarle. Y Luis, también me gustaría que me dieses tu opinión respecto de las recomendaciones que se dan, en este caso desde el estamento médico, para tratar patologías como pueda ser pues, el dolor de espalda en consulta o algunas relacionadas en este sentido. ¿Hacia dónde crees que va en este sentido la medicina? ¿Crees que el médico debería tener cierta formación más ampliada sobre ejercicio y prescripción? Por supuesto. Yo creo que ahora mismo, a ver, el ejercicio como tal, es que entramos en el concepto de quién debe prescribir el ejercicio, que eso no es del podcast. Sería bueno, más... pero es un debate interesante, sí, también. Pero debíamos tener contrapuntos, porque claro, yo creo que el ejercicio es un arma terapéutica importantísima. Había un autor americano que creo que era Harold, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que dijo una frase que yo siempre la pongo al empezar, porque yo en mis clases en medicina sí que hablo de ejercicio, pero claro, pues de formación, y en toda la carrera creo que damos 8 horas, vamos, no, miento, 4 o 5 horas, lo cual no es una cosa... y que viene a decir que si el ejercicio fuera una pastilla sería la medicación más vendida del mundo, y lleva razón. Lo que no puede ser una respuesta es que tú vayas a una consulta médica X, ¿no?, y que te diga salga usted a andar, porque necesitamos más apoyo, más ayuda, y el médico en este caso o bien deriva hacia un profesional de su confianza que lo haga, bien sea fisio si es un enfermo, bien sea un CACIP, porque ambos en un momento determinado, esto es mi opinión, claro, pueden intervenir, y el fisio hace una labor importantísima en este momento, pero hay un momento en que yo creo que puede entrar otro profesional, y si tiene las dos vertientes mejor, ¿de acuerdo? Entonces, pero no debe ser algo estándar. Debe usted andar con estos límites, sabiendo que la frecuencia es tal, exacto, que las los apellidos, limitaciones, efectivamente. Entonces, ¿le duele la espalda? Vaya a nadar. No. ¿Sabe usted nadar? Sí, esa es la primera. Yo siempre ¿Se ahoga ese dolor de espalda si no sabe nadar? ¿Qué va a pasar con él? Y que hay estilos que empeoran el dolor de espalda dentro de la natación. Pero el primero, el mal hecho. Ese es el primero. Sí, el ahogarte es más contraproducente. Pero dentro de eso, a ver, un dolor de espalda en la natación, el estilo libre, el crawl, que sobrecarga el glúteo mayor, porque la rodilla, la pierna de la patada no sirve para avanzar, sino para estabilizar, pues claro, produce mucha más sobrecarga de la espalda. Ya no entro en mariposa y no entro en braza, o salvamento, o estilo perrito. Entonces, pues claro, sí que la medicina necesitaría dar un paso más ahí. Es más, incluso para derivar. Exacto. O sea, si es que yo siempre lo he dicho, que aunque tú no seas el especialista, por lo menos el conocer que no todo es esto, sino que se abren muchísimas posibilidades, y lo que hemos hablado, apellidos para las cosas, es fundamental. Y también pues el generar, como tú bien has dicho también con las referidos, una red de personas de confianza que sepas que trabajan bien con cierto tipo de población determinada es básico. Aparte es que muchas veces, o sea, cuando una persona tiene un dolor de espalda, saca el dolor de espalda,
no consiste en darle un analgésico o un antiinflamatorio, que ese es otro tema diferente, sino a lo mejor necesita otros tratamientos no es que existen otros tratamientos complementarios e incluso otros alternativos. Que tienes que trabajar sobre los factores que te están reproduciendo eso. Sí. No hacer algo que potencialmente te puede venir bien. Hay una revisión sistemática ya antigua de tiempo de, bueno, no tiene que ver, pero algo tan, digamos, tan extendido como la artrosis, ¿no? La enfermedad degenerativa articular, de que existen 500.000 de tratamientos diferentes para enfocar la artrosis. 500.000 de tratamientos diferentes significa que ninguno es bueno, porque si no solo habría uno. Si yo tengo una infección por una bacteria, sé que le tengo que dar un antibiótico, y si falla otro, y en su defecto le hago un antibiograma y veo a qué responde. Si yo tengo un paciente con artrosis, tienes 500.000. Sí, sobre todo tengo 1000 opiniones diferentes. Y claro, si hay muchos es que ninguno es bueno. Así que, y ya pues es que saben eso. Pero bueno, eso el tiempo lo irá cambiando. Si estás escuchando este podcast, te está gustando y crees que podría aportar valor a otros profesionales, por favor, suscríbete, que no cuesta nada, dale a 5 estrellas y compárteselo a un buen amigo que le puedas alegrar el día. Bueno, Luis, creo que ha sido hasta ahora una charla súper interesante, que la gente se va a llevar mucho valor, y para ir cerrando un poquito, porque tienes cosas que hacer y estamos sobrepasando ya la hora que me habías dicho de límite. Es verdad. Me gustaría que nos compartieses algún libro que crees que les puede llegar a aportar a los que nos están escuchando en el podcast. Bueno, es que libros hay muchísimos, claro, y podemos hablar. Yo no vengo aquí como el otro a hablar de mi libro, que también lo hay. ¿Has sacado libro también? Eso no lo sabía. A ver... ¿Qué libro tienes? Ya coméntalo. Bueno, es un tratado, un tratado de afecciones médico-quirúrgicas, que son 2 tomos. Anda, Bueno, ese es uno de ellos, sí. Pero lo que pasa que es patología, pero patología médica aplicada más a fisioterapia. Qué bueno. Y sacado, va por especialidades. Esa me la lleva nueva también, ¿eh? Sí, pero yo siempre recomiendo en clase, sobre todo porque, ya digo, la salud muscular, el libro de Ramón Balius y de Carles Pedret, que también estuvo aquí. Que es buen amigo. Y que es buen amigo, y me parece un libro bastante completo, el de lesiones en el deporte, porque además trata la imagen, trata la lesión y trata algo de recuperación. A mí, yo siempre le digo a los alumnos, a ver, comprarlo, y no por esto, sino porque luego lo vais a utilizar durante la carrera. Y una de las cosas que hay que saber de la carrera al acabar es dónde tienes que buscar información. Exacto, justo, que me parece básico. Para acabar, sí. Tú, como una persona que llevas muchos años dentro de este sector, me gustaría que pudieses lanzar a todos los que nos están escuchando un consejo para aquellos que están empezando dentro de su desarrollo profesional, o de las personas que están ahí y han perdido un poquito la motivación o el sino con el que empezaron. Yo, lo primero, que se formen. Que no piensen que el formarse o que un curso no vale para nada. Que elijan bien con quién y dónde se forman, que no dejen de formarse nunca, que se actualicen y que tengan paciencia, fundamentalmente. Que a veces esto es una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás más abajo y otras veces no estás. Pero siempre hay que estar dispuesto para cuando te llamen poder soltar y demostrar lo que vales. Y para eso hay que estar formado. No sé si te vale. Me parece muy valioso esto que hemos hablado, Luis. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, secuestrarte durante este tiempito que hemos estado. No, para mí también, gracias, ha sido. Y bueno, al final las cosas estas me las sabía, luego ya no me las sabía. Luego ha sido más sencillo de lo que pintaba en un primer momento. Ya sabes que no me gusta hablar de esto,
Pero bueno, sí, hasta luego. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias Hasta luego. y hasta la próxima.